Soy Jesús Vélez, esto es Capital, donde tu opinión importa. Y ganas de salir adelante hay de mucha gente también, sobre todo cuando hablamos del fútbol, y hay mucha gente que quiere que sus hijos sean futbolistas para parar la olla, para tener una carrera exitosa, para tener mujeres, para tener auto. Y ese es el peor error, ¿no? Siempre invertir en la educación. Es importante establecer ciertas condiciones y criterios respecto a cómo invertir en educación. Y una palabra que para muchos puede ser vetada, de volverte un nerd o de encerrarte en tu casa, es la palabra ciencia. El otro día hablábamos justamente de... Llamó un profesor de educación física a decir que la física no entraba, no le servía para nada en su día a día. A un profesor de educación física no le servía la física, al momento que le tenía un uniforme, no le servía la inercia, no le servía el peso de las cosas, las palancas, las parábolas en el aire, no le servían de nada a un profesor de educación física. Pero bueno, vamos a hablar de cómo entonces y cómo deberíamos empezar a empujar el consumo de ciencia por parte de nuestros hijos, cómo nosotros deberíamos ayudarles o incentivarles la investigación, la curiosidad, que es justamente el primer gran eslabón de la cadena de la ciencia. Si uno no es curioso, no investiga, y si no investiga, no llega a nada. Y nuevamente con nosotros está Hugo Flores, director del Centro Preuniversitario de la Cayetana Heredia. Ya habíamos hablado con él hace días, pero quedamos pendientes en este tema de saber cómo hacer que nuestros chicos se interesen en la ciencia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Hola, Bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias. No, gracias a ti por venir. Y de hecho, la última vez que hablábamos, habíamos tocado este tema de ver que ustedes están armando o tienen varios proyectos que asocian la ciencia como un factor vivencial. Porque al final de cuentas, o sea, la ciencia es vivencial. O sea, no es un tema de solamente teorizar o de escribir en un cuaderno, una pizarra. O sea, todo esto implica ciencia. Así es, tu celular. Claro, o sea, un smartphone implica ciencia, un juego de Lego implica ciencia, no sé, pues un juego de video implica mucha ciencia. Cocinar. Cocinar implica ciencia, es bastante química. Así es. O sea, pero ¿por qué no establecemos ese criterio? ¿Por qué no decimos, demonios, todo lo que nos rodea de ciencia y aceptémosla como tal y curiosemos más sobre ella? ¿Cuál es la gran tara del peruano respecto a la ciencia? Bueno, primero, el peruano a veces no entiende que hay una relación directa entre la ciencia, la tecnología y la innovación que vive día a día. Estamos en un mundo en el cual la tecnología avanza constantemente y la consumimos a diario, ¿no? Claro. Para un joven de 7, 8 años, la palabra mutante, la palabra ADN, la palabra rayos X, la palabra calentamiento global son palabras cotidianas, Sí, que no eran para nosotros, ¿no? Para nosotros los términos esos sonaban recién en secundaria, ¿no? Por tanto, ellos tienen un lenguaje científico que van usando a veces sin querer o sin entender claramente a qué se refieren, ¿no? Y también hay una brecha generacional, ¿no? El papá a veces no entiende cómo la ciencia puede servirle al hijo en el futuro, ¿no? Cuando realmente la ciencia le puede servir mucho, una muy buena carrera, y le puede servir no solamente a él, sino al país. Por supuesto, y siempre lo menciono cada vez que hablamos de estos temas. El año pasado se reportó que el 73% de la inversión en innovación era en infraestructura, era en hardware. O sea, no invertimos ni siquiera en investigación, en creación, en diseño, no. Invertimos en edificios, invertimos en cableado, invertimos en teclados, invertimos en mouse, invertimos en pantallas. Ya, esa es la inversión primaria del país. 73% estamos gastándola en cosas, no en investigar. Y ese es un problema a la larga, porque nos quejamos de las universidades que no tienen tesis originales, que no se involucran con la sociedad en base a sus investigaciones, que simplemente acceden a un título por postular un examen y quedamos rezagados en la investigación. No se investiga, la universidad ya no es cuna de investigación, y eso es parte de no empujar a los chicos a ese sano entretenimiento de curiosear. Así es, que es además lo que hacen todos los niños. O sea, desde que tienes un niño, los primeros años, él comienza a explorar el entorno, la cuna, y es un momento en el cual tú tienes que empezar ya a incentivarlo, ¿no? No hay que esperar a secundaria, cuando esté en la Claro. o primer año, decir, a ver, te incentivo para que sea científico. No, tienes que aprovechar esos primeros momentos en los cuales tienes que ofrecerle texturas, colores, sabores, olores diferentes, ¿no? E intentar a tu manera explicar algunas cosas muy sencillas, por lo menos. Claro. Sin embargo, eso implica tiempo, y implica que por lo menos tenga calidad de tiempo como padre de familia, ¿no? Es fácil a veces llegar y poner un televisor para que tu hijito vea tele y tú también te relajes, ¿no? Pero también implica otra cosa. También implica sensibilidad por parte de un adulto. O sea, si un adulto no es sensible o no maneja ese grado de sorpresa, porque creemos que somos adultos y ya no nos sorprendemos, a veces podemos hacer que nuestro hijo se contagie de esa apatía para la innovación, para el aprendizaje. Por ejemplo, el fin de semana me fui al cine con mi hija. Estábamos conversando y de repente las luces se apagaron y comenzó la proyección.
Y mi hija no vio la pantalla, vio el haz de luz que salía del proyector dirigido a la pantalla y se quedó pegada viendo qué era eso. Y yo le conté, bueno, yo la vi sorprendiéndose por ello y le conté, bueno, desde ahí sale la película y se proyecta en la pantalla. O sea, es muy chiquita y luego la luz se abre y empalma en algo muy grande. Y se quedó alucinada buen rato viendo el proyector. O sea, ese tipo de cosas alimentan la curiosidad luego, porque ya le sorprendió algo y uno les da información. Así es como uno debe hacer una clase. La clase debe empezar no como suele hacerse, ¿no? Título. No, claro, la pizarra copia, roja, al revés, raya, ¿no? ¿no? Cambia, dicta, ¿no? Sí. Debe ser al revés, con la Claro. experimentación. Porque a fin de cuentas, toda la ciencia que nos rodea, desde el smartphone hasta la penicilina, Claro. empezó con la observación. Y el alumno, y en este caso nuestros hijos, son grandes observadores. Está de nuestro lado que esa observación sea Ujú. bien canalizada, como tú mencionas, ¿no? Claro. Y exponerlo a diferentes experiencias. Llevarlo a la playa, Por supuesto. llevarlo al parque y ver hojas diferentes, ver insectos. Claro, de eso se trata un poco, ¿no? Sembrar, comer una planta. Un momento, es espectacular. Ver crecer una planta es algo que a un chico le llama mucho la Mi atención. hijito, como te contaba la vez pasada, tengo como una plantita que hemos sembrado 3, 4 plantas. Ajá. Y él los riega y ve cómo crece y se sorprende cómo abajo sí está en la raíz y lo hemos trasplantado. Y es una emoción total. Claro, de eso se trata, sorprender a nuestros hijos. 212-4024, teléfono de Capital TV. Buenas noches. Aló, ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? mi nombre es César. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido. Mire, yo quiero hablar sobre este tema de la ciencia con respecto a la ciudadanía, o sea, los chicos que estudian. Mire, el tema en realidad pasa también por el presupuesto que se destina a educación. Usted sabe que acá el presupuesto que destina ahorita el gobierno es prácticamente, invertimos menos que Bolivia, del Producto Bruto Interno, 2,5%, mientras que Bolivia invierte el 6%. Mire, ¿cómo va a haber ciencias? Usted va a los colegios y los laboratorios están vacíos. O sea, hay un déficit total de infraestructura, señor. Cuando China quiso salir adelante, empezó a enviar a toda la gran mayoría de su población a Estados Unidos a estudiar a las mejores universidades. Los trajo también grandes personajes de la ciencia a la misma China para que vengan a enseñar ahí a ese país. O sea, invirtió gran cantidad de dinero. Acá en el Perú la inversión en educación es mínima. Yo le invito a visite los colegios. Dan pena. Este ministro ahora ha hecho lo que le llaman la jornada escolar completa y los chicos no comen. Hasta las 3 de la tarde y media sin almuerzo. Muy bien César, ¿Usted cree muchas que gracias con por tu eso va a haber opinión. ciencia en el- Muy amable. Lo que pasa es que, César, y con todo respeto te lo digo, estoy de acuerdo con tu opinión, que no hay una inversión alta, que tenemos los niveles más paupérrimos en educación y todo lo que quieras, pero en vez de irme a los colegios me gustaría ir a las casas, a ver cómo un padre castra a su hijo para la investigación, para la curiosidad, cómo un padre es capaz de, deja eso mocoso y haz tu tarea, y le quitaste la viada en 2 segundos de la experimentación de seguir una hormiga, de pegarse con un insecto, de repente de jugar con no sé, pues, vigilar el crecimiento de algo, ver el cableado de algo, maravillarse con algo que seguramente para nosotros resulta invisible, porque ya no nos sorprendemos con esas cosas. Y eso a mí me preocupa más que cualquier inversión. Si un padre no le da tiempo a su hijo para tirarse al suelo, a curiosear, a tontear y en base a eso descubrir nuevas cosas, estamos en un problema. Así es, en la vida de los alumnos, de los chicos, hay 2 cosas importantes, ¿no? La educación, que la dan en casa, y la instrucción, que te la dan en la institución Exacto. educativa, ¿no? Cierto es que nos falta invertir más, el Perú, por lo que entiendo, ha invertido más de lo que usualmente se invertía antes, aún estamos muy, muy lejos. También es cierto que es una gran responsabilidad de gobiernos regionales, que podrían invertir más, hacer asociaciones con universidades, sea Cayetano, sea la UNI, sea San Marcos, que investigan para transferir una buena parte de la tecnología, pero tiene que ver mucho en la casa, ¿no? Como bien mencionas tú, el estar cansado a veces por el colegio, por la casa, por el trabajo, no es una excusa buena como para decir, ¿sabes qué? Mira tele o ponte a ver esto, o le haces el smartphone para comenzar a jugar un jueguito de esos de videojuegos, ¿no? Sí, claro. Haz otra cosa, sale un rato. ¿Sabes por qué? Porque además lo interesante y divertido va a ser que en tu ansia de querer enseñarle a tu hijo algo, vas a probablemente recordar o aprender algo que nunca aprendiste. Eso es un reto para los papás. Hagan eso. En el momento que quieren explicarle a tu hijo algo, de repente vas a explicar algo que nunca aprendiste en el cole. Y lo vas a aprender ahora. Claro. Y nunca es tarde para aprender. Si nunca aprendiste fotosíntesis y te interesa Claro. ver que tu hijo vea cómo burbujea una plantita con un poco de agua y con un poco de luz, pues averigua un poco, googlea. Ahí sí googlea.
y aprende tú también. Mira, hay dos cosas que a mí, con mi hija he tenido dos descubrimientos, dos redescubrimientos. Uno, jugar con imanes. Ah, Jugar con imanes es perder el tiempo de la manera más linda del mundo. O sea, poner el imán abajo, poner clavitos arriba o cositas metálicas que se muevan con el imán por abajo y que el niño, ¿y cómo se mueve, papá? O sea, tú y le vas contando que hay cierto tipo de reacción. Y lo otro, que nunca tiene pierde con niños hasta 7 años, hielo seco. ah. El hielo seco es, pero de lo más divertido, o sea, generar niebla, Sí, sí, sí. empezar a jugar con texturas, decir, mira, cómo la ebullición del hielo seco. O sea, podrá sonar una pavada para gente como nosotros que tenemos 30 para arriba, pero cree que a tu hijo, verlo por primera vez, lo va a desnucar. Y es lo que necesitamos, desnucar a nuestros hijos sorprendiéndolos de esa manera. Porque ellos, a esa edad, todavía tienen esa capacidad de sorprenderse. Claro, y uno no debería perderla. Y de preguntarte cosas que a veces te dejan en el aire. Tú me preguntaste al principio esto de cómo hacer las cosas en niños. Nosotros hace 15 años en Cayetano se nos antojó, Ujú. se me antojó realmente y con un grupo de gente, Está bien, tienes que decirlo, si ha sido tuyo, dilo, claro. ver cómo transferir esto que hace ciencia en Cayetano, pero no hacerlo con grandes, sino hacerlo con chiquitos. Ujú. Y nos aventuramos, ¿no? 16 años abrimos, para 15 años, 14, 13. Hoy estamos haciendo cursos en verano para chicos de primaria y secundaria. Y puedes creerme que los chicos de primaria son aún más desafiantes que los de secundaria. Te sacan preguntas que son increíbles. Que absorbe muy rápido. Y planteamos una metodología al revés, como te decía. Mm. El curso se llama Diviértete y Aprende, y va todos los veranos, y va justo así, en ese sentido. Primero te diviertes y luego aprendes. Es decir, primero te mostramos un experimento. Tú trabajas con el experimento, le das vueltas a las variables que tú quieras, y luego un buen rato sacas tus datos, tomas notas, y luego nos sentamos a conversar. ¿Tú qué viste? ¿Tú cómo observaste? ¿Qué crees tú? Y comienzan todos los chicos a construir el conocimiento en ese sentido, de la experiencia a plasmarlo en un aprendizaje. Claro. No al revés. Y puedes creer, tú evalúas la semana que viene, porque tenía evaluaciones, y sin memorizar al toque lo sacan. Rápidamente recuerdan lo que experimentaron, lo recuerdan en el momento de evaluarlo. Es la sensibilidad que desarrollas Y también. no todos son experimentos, ¿qué te digo? Súper sofisticados. Hay algunos que sí, tenemos unas cosas súper divertidas, ¿no? Con tecnología. Hay otras cosas que implican un ventilador y una pelota. Hay otras cosas que implican un apio y un colorante. Hay otras cosas que implican una cebolla y un poco de agua. Pero de esos conocimientos sacas un montón de cosas. Sí, claro. Y los chicos aprenden, cortan y pintan y hacen cosas con masillas, hacen sus células. Hay células tan bonitas que han hecho los chiquitos de primaria que los hemos guardado para enseñar después a los mayores, ¿no? Claro. Porque tienen una imaginación. Pero es que de eso se trata un poco. O sea, hasta ahora, cuando hablamos de creo que por generación tenemos un problema para asimilar lo que conocemos como educación. Como educación hemos estado limitados, no solamente por el modelo, y no solamente por los docentes, sino que el cúmulo de ellos dos ha provocado desgano en la población estudiantil en un momento. Muchos estuvimos hartos del colegio en un momento. La memoria. Claro, o sea, el asunto memorista, el asunto de complacer a un docente, que la docencia es lo más absurdo. O sea, el hecho de que uno sea docente no significa que tenga la razón. El hecho de que uno imparta enseñanza no significa que uno tiene que colocar un estándar de agrado para que un alumno pueda pasar el curso. O sea, eso es lo más antipedagógico que hay. Pero sobre eso hemos crecido y desconfiamos como generación de lo que hoy podría proponerse como un modelo educativo más lúdico, más participativo, que de repente para nosotros como padres no se pueda medir en nota. Pero ¿por qué mi hijo no? Yo quiero ver 14, un 15, un 17. Pero no se trata de un tema de ponerle nota, se trata de un tema de medir lo que hace, Así es. procesos, habilidades. Actualmente la educación tiende a evaluar competencias. Exacto. Lo que tú vas aprendiendo en el tiempo que tan competente eres, ¿no? Entonces, o superas o adquieres o no la competencia, ¿no? Y en ciencias, por ejemplo, para los chicos, lo que se intenta es empezar por el modelo de indagación. Es decir, que ellos sepan buscar información, Ujú. que ellos sepan buscar sus fuentes, que ellos sepan discriminar entre qué fuente y qué no, sepan discriminar entre las variables, sepan interpretar un experimento. Es lo que se necesita. En esta época en la cual la información es tan grande, ya no puedes buscar que el alumno memorice toda la información. Es imposible. Y es aburrido. Pero tienes que enseñarle a saber dónde buscar, Claro, a saber sintetizar. a saber aplicar. Así es. Y la ciencia para los chicos les da una gran cantidad de datos y de modelos de vida
que son eso, formamos ciudadanos. Los chicos aprenden, además hay muchas tareas transversales. Ahora que estamos con este problema de que no sabemos tener una buena comprensión lectora, o en la suma estamos muy mal, pues yo haría que también se aboque la ciencia hacia ello, ¿no? Es decir, en ciencia tienes que redactar un artículo científico, redactar tu información, saber leer tu fuente, comprender el dato que te da. Exacto. Y ahí está la comprensión lectora. Claro, desglosar todos los datos para que alguien más le saque provecho. Pero también hagámoslo en casa. Exacto. No dejamos toda la tarea al colegio. Yo conozco un montón de profesores de primaria y de secundaria en ciencias y que son esforzados docentes, que buscan más información donde pueden, con el dinero que tienen, buscan sus capacitaciones, ¿sí? Pero la otra parte la tenemos que hacer en casa. De acuerdo, si no está solo el tipo. El colegio no hace milagros, ¿eh? 212-4024, teléfono de Capital TV, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mis felicitaciones al programa. La verdad que primera vez que los veo y me quedé pegado. Muchas gracias, Juan Carlos. Me han traído al recuerdo mi infancia, persiguiendo las hormigas, los chanchitos, viéndolo cómo caminaba las hormigas debajo del agua, y muchas otras cosas que la verdad que no podía dejar de hacer. Pasar esta intervención, ¿no? Claro. Verdad, ya de viejo pude complementar mis conocimientos, sustentar con que definitivamente el mundo mismo es todo un tema de conocimiento, está solamente en cogerlo y preguntarse, y mediante esa observación que ustedes recalcaban, efectivamente el secreto para todo. Ahora ya tengo 52 años, pero esa forma de ser, de rebuscar, de irme preguntando, y las necesidades mismas que se complementaban en mi vida, y observar a mis padres cómo iban solucionando sus problemas con sus posibilidades, me permitieron a mí también ser de repente como ellos y ir mejorando de repente con la educación que ellos me daban, que nos hacíamos hasta el betún, nos hacíamos los juguetes, y todas esas cosas nos permitieron a nosotros poder en el tiempo ir desarrollándonos. Hoy en día, a mis 52 años, he podido retirarme de mi trabajo y tener todo un programa económico sustentable durante 10 años. Lo que ha hecho para mí, luego de todo este tema, esta forma de vivir, de hacerme yo mismo las cosas, entonces me he dado cuenta que ese es el secreto definitivamente, ¿no? Bueno, y muchas otras cosas que ahorita la emoción misma me lo oculta, no te preocupes, ¿no? Juan Porque Carlos. de repente necesitaba algún apoyo o ingresar dentro de un programa que existiese, ¿no? Bueno, listo. De todas maneras, de mil felicitaciones y gracias, y lo seguiré escuchando. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus orejas y tus ojos para seguir escuchando esto. Una llamada más antes del corte. Capital, buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Hola, Jesús Vélez. Buenas, te saluda Pablo Dávila desde Chiclayo. ¿Cómo está Pablo Dávila? A ver, cuéntame. Justo me pareció muy interesante el tema que están abordando, como espero ser el interés de tu hijo por la ciencia. Lo que estoy viendo actualmente es de la época de los 90, cuando iba al colegio y cuando había redes sociales y que uno tenía que leer los libros, ir a la biblioteca, investigar por sí mismo. Creo que el principal problema son las redes sociales. Al ver tantas redes sociales, los padres desde pequeños, los hijos le dan acceso a lo que son las redes sociales, ellos interactúan, y el niño más que todo ya no es un ente pensante, sino que como tiene toda la información al alcance, él ya no va a descubrir lo que es la información. Yo creo que debe haber una especie de parámetro. Está bien las redes sociales, pero no que las redes sociales sirven para solamente buscar información, que digo, solamente no ser, que el ser no sea un ser receptivo. Sí. A eso me refería precisamente, y como tú dices, a los niños incentivarlos, el juego de los imanes, o involucrarlos en lo que son los talleres. Sí, claro, de eso se trata un poco, estimular la parte física, la interacción. Gracias, Pablo, por la llamada. Un abrazo a la gente de Chiclayo. Pero un tema, o sea, antes de la pausa, la gente siempre habla así, que las redes sociales han perjudicado. Miren, chicos, el problema no fueron los niños con las redes sociales. El problema fue que un adulto no les enseñó a usarlas para lo que en verdad servían. Y cuando un profesor o un docente no está capacitado para enseñar con tecnología, lo que va a hacer es, ya chicos, investiguen tal tema, y el chibolo entra a Wikipedia, lo va a copiar y lo va a pegar. No porque el chibolo tenga el camino fácil para hacerlo, sino que la pregunta es, la tarea es, investiga sobre este tema. No es, analiza sobre lo que encuentres en Internet. Desde que estamos planteando mal el enfoque
para que un hijo resuelva un ejercicio o una tarea diciendo investiga y no analiza en base a 3 preguntas muy sencillas que vas a poder responder si investigas, hemos puesto un problema. Nuestros hijos han entendido el modelo que nosotros hemos aplicado como adultos para descubrir su propia información en Internet. Si nosotros hubiésemos puesto una valla distinta antes para que analicen y no solo copien y peguen, de nada le va a servir copiar y pegar si no lo leen y lo analizan. Desde ahí hay un problema. No escupan a las redes sociales de la tecnología, es inocua. La tecnología no hace ni gente buena ni gente mala. El asunto es quién está antes del proceso para dárselo al siguiente. Vamos a una pausa y luego seguimos hablando de este tema que tiene que, en verdad, hacer que nos involucremos en esto. Cómo ayudar a tu hijo para que aprenda algo de ciencia, para que se interesen en esos factores tan curiosos de meterte en eslabones químicos, de ver el mundo con otra perspectiva, para de paso solucionar este mundo. Regresamos con tu opinión aquí en Capital TV. Seguimos en Capital, donde tu opinión importa. Soy Jesús Vélez, te acompaño hasta las 9 de esta noche. Y que por cierto es la semana 27 del año, ya empezamos la segunda mitad del 2015. Si no te diste cuenta y el tiempo te pasó por encima, sí, mañana comienza la segunda parte del 2015. Ya pasó medio año. Sí, así, así se ha ido el año. Ya estamos, ya mañana es julio. ¿Por qué? Si no te has dado cuenta, mañana es julio. ¡Demonios! Mañana es el mes en que los suertudos cobran su gratis. 212-40-24, así se castiga la innovación. Teléfono de Capital TV y estamos hablando con Hugo Flores, director del Centro Preuniversitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y en el corte estábamos entre maldiciendo y admirándonos sobre, en verdad, la poca curiosidad del peruano. Y es algo que deberíamos empezar a combatir. Hace años, Frank Zappa, enorme músico de rock, bueno, mucho más versátil de hecho que para el rock, tenía una banda llamada la Madre de la Invención. Y la frase era, la necesidad es la madre de la invención. Y la idea es que cuando tenemos poco, tenemos que buscar la manera. Somos mucho más curiosos y ávidos de buscar la solución cuando tenemos muy poco. O sea, llegamos a ese límite. El peruano, yo creo que es curioso, realmente lo es, ¿no? Porque para subir un ambiente tan agreste, para poder sacar adelante el país, lo ha sido. Sin embargo, creo que falta el lado de la instrucción por parte de la educación, actualmente para encaminar esa curiosidad a niveles de ciencia actual, ¿no? Claro. Mira, falta encaminarlo, darle las herramientas para que esa intuición, esa curiosidad que tiene. El peruano antiguo ha desarrollado una gran cantidad de variedad de vegetales. La papa, de las variaciones de maíz y de cuanto frutas y verduras, ahora nos enorgullecemos, las variedades de quinoa, que ahora son tan deliciosas y tan variadas. Es el peruano a la manera antigua, es decir, con el tanteo, el error, con los cruces, al azar, ¿no? Sin embargo, ahora eso ya requiere el ímpetu de la ciencia moderna, ¿no? Y la capacitación también. Así es. Pero incluso los métodos modernos tienen que aplicar principios muy básicos y casi desenchufados. Claro, y eso es lo que hay que decirle al joven, ¿no? Por ejemplo, los alumnos son felices cuando los chicos te hablan de los radares, ¿no? Claro. Pero lo que tienen que recordar es que el radar, por ejemplo, no es nada más que una copia humana de un sistema que existe, que es el localizador de los murciélagos, ¿no? Claro. Que tenemos un sonido y rebota y entienden el rebote y si algo lo estorba lo captan al instante, ¿no? Claro, de hecho, cuando uno se expone a la necesidad uno aprende también. Por ejemplo, a ver, Urbano, digamos que vienes mañana a la radio y te dice el ingeniero del 10º piso, mi estimado Raúl, hemos tenido un problema con los equipos, a partir de mañana vas a operar con cassettes. ¿Qué es eso? Tienes que poner tus pistas y tus comerciales con cartuchos de 30 segundos para los spots, sacar, poner... prácticamente retroceder el tiempo. Pero... como era la radio anterior. Claro, la radio era así, tú tenías que poner cassettes o cartuchos de audio, o discos compactos, o discos de vinilo. Exacto. Hoy la ciencia nos ha permitido tener un sistema automatizado que tú puedes usar mucho más fácil, pero ¿cuál sería tu primer impacto? Es lo que te dije al principio, ¿no? Claro. 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 O sea, pero de susto, porque, o sea, sí puedo hacer, ahí tengo la capacidad, creo, para poder manejar los equipos, pero de todas maneras va a ser complicado, me va a complicar la vida. Pero nunca has hecho eso con cassettes. No he hecho radio con cassettes. Ok. O sea, he salido así por emergencia, cuando he tenido problemas con la consola, he salido por CD. Por CD, pero Claro. ya cuando hacía musicales, ¿no? Claro. Ponía música y por otra compactera ponía los comerciales y así estaba jugando con Exacto. dos canales. No. O sea, por ejemplo, Carlita,
Llega mañana a la radio y le dicen, señorita Rivera, no hay internet. Se fue internet, hemos tenido un problema con el proveedor, vino una persona y jaló el cable de fibra óptica que nos da internet a todo el edificio, pero tienes que hacer tu guión. ¿Cómo qué haces para hacer tu guión? Tendríamos que retroceder un poco el tiempo y ver cómo meternos. ¿Qué harías, por ejemplo, en ese caso? De inmediato buscar los testimonios de los temas a tratar, averiguar sobre su vida, a sacar una historia, armar todo el tema, pero es un trabajo bastante extenso y es bonito, que también lo solemos hacer en algunas oportunidades, pero es un tema específico. Claro. Pero también, bueno, es hermoso hacer ese tipo de trabajo porque investigas, aprendes. Se te queda. Se queda y sacas mucho de ello, sí. Porque aprendes y también lo puedes transmitir a los demás. Sí, de hecho, una práctica sana en el tema del aprendizaje es siempre retroceder a los niveles más básicos de desarrollo. ¿Por qué? Porque tú cuando te enfrentas a situaciones como esta, en la que te generan estrés, en la que dices, demonios, tengo que hacer todo un trabajo más pesado, bueno, vas a darte cuenta que lo primero que tienes que hacer es simplificar tiempos. Al simplificar tiempos en todos tus procesos, cuando tú vuelvas a lo de hoy, lo vas a hacer mucho más rápido, porque ya sabes en qué parte del proceso vas a simplificar. Y eso es importante, de pasar del analógico a lo digital, o de hacerlo a mano y escribir, a sacar copia. Antes nosotros sacábamos copia en la universidad, íbamos a la Biblioteca San Isidro, íbamos a la Inquisición, a la del Congreso, a la Nacional, que antes era más yuca entrar a la Nacional, claro. y sacábamos fotocopias, y teníamos que transcribir la fotocopia en fichas de resumen para poder exponer. Y todo ese proceso hacía que uno lo aprenda. Te obligaba a resumir, ¿no? Exacto, de eso se trataba un poco. Yo recuerdo eso de la Biblioteca Nacional, en Abancay. Las fichitas, ¿te acuerdas? La fichita Claro. Era abrir un cajón de este vuelo más o menos de, ¿cuánto será? De medio metro, 70 centímetros, y con códigos, que el tema de los bibliotecarios, no sé cuál es nunca entendí el método. Ahí tu ficha y tu Claro. data y te pedías tu Sí, el J924 del cajón C. Ok, y el tipo sabía dónde estaba el libro. Exacto. Y decías, ¿cómo hacen un esquema de este tipo? Y es más o menos como funcionan los ficheros de internet hoy, por el tema de servidores, cómo están alojados, pero hay un momento en el que uno entra en ese tipo de epifanías y dices, estas cosas son importantes de pasar también. Y tú tenías que resumir ahí. Claro. No podías transcribirlo todo como un escriba egipcio, tenías que empezar a decir, bueno, este fragmento dice, compresión lectora rápido, capacidad de síntesis. Dice 4 cosas, se acabó. Es como los doctores ¿cierto? en lugares, por ejemplo, te vas de excursión y no tienes un hospital cerca y tienes que aplicar una traqueotomía. Un amigo mío, conocido, Renato Cisneros, le hicieron una traqueotomía en La Oroya, en Huancayo, y se le hicieron a la primera, creo que no sé si fue no creo que haya sido con un lapicero, pero creo que fue algo que fue un asunto rudimentario y se le hicieron. Hueco, y le tuvieron que hacer un hueco. No un tema clínico, un historial, un análisis por computadora, no. Le abrieron un hueco en medio de la garganta. Y ese tipo de rudimentos son importantes, no que le abran un hueco a mi amigo Renato Cisneros, sino me refiero a que ese tipo de rudimentos tan primarios son tan importantes de pasar, y es un poco también de aterrizar a nuestros chicos, a esta generación nueva en esos. Y sí es cierto, porque mira, el que tu hijo aprenda ciencia o tenga inclinación por la ciencia y desarrolles en ellos esa capacidad científica de análisis y observación, no significará pues que todos los peruanos ya quisiéramos, ¿no? Sean científicos. No. Significará que todos estarán preparados para afrontar un problema de tal manera. Si tu hijo va a ser arquitecto, si tu hijo va a ser abogado, si tu hijo va a ser policía, ¿sí? Tendrá que tener esa capacidad de observar, analizar, buscar, sintetizar y sacar conclusiones de acuerdo a una metodología. Claro. Y eso es ciencia. Si los papás incentivan eso en los chicos, sinceramente tendremos mejores ciudadanos, grandes profesionales y ojalá una gran cantidad de científicos. Claro, y al final la perspectiva es, acuérdense que nuestros hijos no saben que todo está escrito. Claro. O sea, nuestros hijos no saben que ha pasado miles y miles de años de investigación, cientos de años de investigación, un poco más de 600, 700, cuando hemos empezado a ver la ciencia de manera emperrada. De hecho, Neil deGrasse Tyson dice que estamos viviendo los últimos, creo que 5 o 6 segundos, o sea, los últimos 500 años de progreso son básicamente 5 o 10 segundos en la historia de la humanidad. O sea, no somos nada. Y tenemos que empezar a meter a nuestros hijos en esta vorágine de curiosidad, de indagar. ¿Cierto? Sí, hay algo, un tip para un adulto que quiera meterse y decir cómo maravillarse con el mundo. Yo les recomiendo que se metan a fotografía y que hagan fotografía macro. Esta en la que tú pones muy cerca la cámara y empiezas a ver detalles que a simple vista no los notas. La forma de los insectos, por ejemplo. Un cableado o un pistilo, o sea, cosas de ese tipo que en una pantalla grande pueden ser tan asombrosas
deberíamos empezar a... Yo siempre recomiendo que la gente que quiera ser curiosa de nuevo, haga fotografía de macro. Y ahí usa redes sociales, vas a Google y buscas número Fibonacci, flores. Fibonacci, claro. Y comienzas a darte cuenta que hay secuencias en la naturaleza determinadas por la matemática y que calzan perfecto. Sí, claro, en los números de armonía. Todo. Mezclas la observación, mezclas tu información actual que viene a través de Google y de tus ojos. Pero Claro. con tu hijo, ambos se maravillan. Exacto. Bueno, Hugo, para terminar, ¿dónde puede ubicar la gente este tipo de actividades para que los chicos se interesen en la ciencia? Mira, nosotros estamos en las 3 sedes de Cayetano. Entras si deseas a nuestro site, que es precayetano.pe. Y todos los veranos tenemos, tanto en La Molina, Miraflores, como en San Martín de Porres, nuestro curso Diviértete y Aprende. Como yo te digo, desde chicos de primaria hasta secundaria haciendo ciencia en ese modelo. Primero indagar y sacar conclusiones juntos. Claro. Adiestras hasta tu capacidad de escuchar al otro, que es también algo que nos falta como ciudadanos. De acuerdo con eso, Hugo. Muchas gracias por tu visita. Gracias a Estuvimos ustedes. con Hugo Flores, director de la Precayetano. Vamos a una pausa y seguimos esta noche aquí en Capital TV, donde tu opinión importa, como dicen en otros lados. Más adelante. Qué horrible, señor. Vamos a hablar de los inspectores de tránsito, si crees que deberían dirigir el tránsito o no. ¿Qué tipo de soluciones podríamos aportar al tráfico o al alto tránsito de la ciudad? Regresamos con tu opinión aquí en Capital.